bienvenidos al segundo episodio de Cafecito Universitario. Y seguimos hablando en el mes del Día de la Mujer y tenemos como invitada a Ana Nayeli León Florida. Nos da mucho gusto tenerla con nosotros. Ella es entrenadora de judo universitario y durante el 2010 al 2017, que fue estudiante de ITSON de la licenciatura y maestría, fue una judoka representante de esta universidad. Bienvenida, Nayeli. Hola, muchas gracias. Bueno, pues estamos aquí para platicar contigo acerca de tu experiencia como judoka, tu experiencia también como trabajadora y sobre todo con tu experiencia y tu trabajo como mamá. Quisiera que nos platicaras un poquito de tu historia como judoka, de tu historia en el deporte. Bueno, pues yo comencé en el 2001, ya llevo casi 22, 23 años practicando este deporte. Empecé pues en quinto de primaria y recuerdo que, por ejemplo, pues ahí en esa parte yo era muy gordita, ¿no? Era una niña gordita y nos hacían pruebas para comenzar, entonces quería entrar, tenía muchas ganas de entrar y fue muy chistoso porque pues no podían dar ni una morameta, nos ponían a subir una cuerda, no podían ni subir una cuerda, pero así yo creo que el maestro me vio mucho así mis ganas de querer entrar, que me dio la oportunidad. Y en el segundo año ya de práctica, pues quedé campeona en lo que era antes la Olimpiada Nacional, ahora los Juegos CONADE. Y de ahí empezó mi trayectoria como ya alto rendimiento, pues, o sea, no conocí otra cosa más que el alto rendimiento hasta el ir avanzando de mis... Desde niña iniciaste. ¿Por qué el judo? Y te pregunto porque culturalmente a las niñas no nos enseñan a pelear. Realmente cuando estamos pequeñas y generalmente las niñas tampoco estamos muy inclinadas hacia el deporte. ¿Qué significó para ti en tu niñez, en tu relación con tus compañeras, por ejemplo, el practicar judo? Era el único deporte que había en ese espacio de como les dije, era un internado, entonces había diferentes talleres, pues el único deporte era judo. A mí me gustaban mucho las películas de karate, de Karate Kid y todo eso, entonces siempre me ha gustado esa parte de la lucha y pues soy la mayor de mis hermanos, entonces tenía que controlarlos, ¿no? Entonces siempre fue como esas luchitas. Sí hubo, sobre todo entrando a la secundaria, que es cuando ya empieza la adolescencia, la belleza y todo eso, pues sí hubo choque, porque yo era muy ruda, pues, o sea, yo me juntaba con muchos niños, jugaba a las venciditas, así pues. Entonces sí, en esa parte fue algo complicado. El relacionarme con mis iguales niñas, pero siempre, o sea, la satisfacción de avanzar, de tener medallas, de conocer lugares, fue algo que me motivó. En la cuestión de la casa, pues mi mamá siempre también ha sido de trabajos de varón, incluso a ella le gusta mucho lo que viene siendo el automovilismo y le gusta manejar trailers y esas cosas. Entonces, pues no hubo tanto problema. Mi papá tampoco me lo prohibió, pero por el lado de mis tías, de mis abuelas, sí hubo así como que, ¿por cómo haces eso? Es de niños. Un poco de resistencia. Un poco de resistencia. Sin embargo, pues en esa parte me sentí muy apoyada. ¿Crees que ayudó mucho a sensibilizar sobre ese talento y el esfuerzo que tú hacías ya que comenzaste a tener triunfos? Sí, bastante. Pues mi rol tanto no fue como de que el deporte era de hombres, sino en general, pues yo vengo de un ciclo donde la mujer se casa, tiene hijos, no estudia. Soy ya de mi generación, a mis primos más chicos, pues somos de los que hemos empezado a estudiar. Fui la primera ya con licenciatura y así. Entonces, sí hubo un momento en el que pues ya para qué estudias, ¿no? Ya ponte a buscar con quién, pues. Entonces, fue así como que
esa parte de que si no lavas los platos, que si no tienes la casa lista, que si no cuidas a tus hermanos, no vas a entrenar. Entonces, la verdad es que yo me aferré mucho. De hecho, bueno, mis papás estaban separados y yo tenía la pareja de mi mamá como figura paterna. Y sí, una vez yo creo que estaba en segundo de secundaria que me dijo, espérate porque tienes que bajar unas llantas. Y yo así como que, pero no, pues ya se me hace tarde para entrenar, ¿no? Porque eso sí, siempre he sido como también muy disciplinada en todo. Entonces yo le dije, no, pues ya me comprometí acá, pues no me voy a ir para acá hasta que llegue, ¿no? Lo hago. Y no, que no sé qué. Entonces me dijo, me fui a entrenar. Y regresé y pues ya una situación compleja en casa, que yo le dije, bueno, pues ya me voy, si no me van a dejar entrenar, me voy a ir con mi papá. Y pues me fui con mi papá. ¿Cuántos años tenía? Iba en segundo de secundaria, pero tenía como 13 años. O sea, entonces me tocó madurar muy chiquita, porque pues en el rol de los trailers, pues mi mamá tenía que trabajar junto con mi padrastro a la par. Era una semana donde mi mamá se tenía que ir de viaje a otro estado en esas partes de la carga, y yo me quedaba con mis dos hermanos. Uno tenía 8 y el otro la otra niña tenía 4 años. Entonces yo viajaba con ellos en el camión, una niña de 12 años viajando, lo que le digo a los muchachos ahora. Y pues así, o sea, porque quería yo seguir en el deporte. Después introduje a mi hermano. Mi hermana también es competidora, también representó a Itzo. Entonces, pues era esas ganas, no sé, me apasionaba. Yo les digo, yo entro al tatami y me olvido de todo, es como mi terapia, pues. Entonces siempre en esa parte, pues, del deporte siempre lo he recomendado, ¿no? Nayeli, ya universitaria, fue campeona nacional de judo, representando a Itzo. Y para ser campeona y para seguir una disciplina tantos años se requiere muchísima disciplina. Entonces, esa disciplina requiere constancia, requiere inversión de tiempo. ¿Qué sacrificabas tú como niña, como joven, como adolescente, luego ya como joven, para lograr estos sueños? Pues yo creo que experiencias, ¿no? Experiencias, a lo mejor vínculos familiares, porque pues sí, ahora de grandes vemos las fotos y pues no aparezco en ninguna. Yo me concentré en los 15 años, me concentré en la Ciudad de México ya como alto rendimiento, en la primera generación de lo que ahora es el Centro de Talentos Deportivos. Entonces, pues o sea, sí, sacrificas mucho, ¿no? En mi caso, bueno, mi padre falleció cuando yo tenía 18 años, entonces estuvo un periodo largo donde yo no estuve con él. Prácticamente me tocó nada más llegar al hospital. Entonces todas esas situaciones, que tú dices, esos acompañamientos, ¿no? Que no vives. Sin embargo, bueno, pues todo lo que hay trasfondo, ¿no? El cómo, en mi caso, yo siempre he dicho, el judo se hizo una parte de mí, un estilo de vida que me ha enseñado a guiarme por mi camino, y cómo me salvó. Yo sí digo, o sea, el deporte me salvó en la cuestión de que me sacó de un vínculo donde yo veo pues mis generaciones atrás, como mujer, y o sea, prácticamente cambié todo, pues, o sea, se rompieron patrones. Y todo esto, todo este crecimiento de Nayeli, su historia, tu historia en particular y lo que lograste, ahora ya como profesionista, ¿cómo ha impactado? Y ya como trabajadora en Itzon, o sea, ¿qué es lo que haces en Itzon y qué de tu formación estás trabajándola dentro de la universidad? Pues actualmente pues he fungido pues meramente como entrenadora, ¿no? He dado clases en la carrera de Ciencias del Ejercicio Físico,
y pues ahora soy emprendedora, abrí también una academia ya por mi parte. Entonces, yo creo que, o trato siempre, como les digo a los muchachos, el deporte universitario es muy, muy padre para quien lo conoce ya de grande, ¿no? Porque pues no nada más me enfoco con ellos en, alto rendimiento, sino trato de que esta parte del judo, de la marcialidad, de los buenos valores, de conducirte pues lo más recto posible, sea parte de su rol de vida, ¿no? No, como yo les digo a los muchachos, tienes que aprender a descansar, alimentarte, y no por este periodo, ¿no? En el que estás compitiendo, sino ya como un hábito de vida, para que te deje algo en tu vejez, ¿no? O sea, cómo vas a llegar a tus 60, a tus 70, si no tienes previo, pues un entrenamiento, ¿no? Pues para todo ese entrenamiento. Claro, un aprendizaje integral. Uh-huh. Nayeli, si hablamos de las últimas décadas, o sea, 100 años máximo en el deporte, tal vez mundial, y aquí en México y aquí en Sonora, la apertura de las mujeres fue complicada, como en los diversos ámbitos. En las últimas Olimpiadas ya se cuantificó una paridad olímpica, es decir, ya habían proporción, mitad mujeres, mitad hombres compitiendo en diferentes disciplinas. Sin embargo, pues para este gran logro, porque tenemos que hablarlo como un gran logro, pues tuvieron que suceder muchas cosas, ¿no? Recordamos, y yo creo que es algo que navega mucho en la red, este primer maratón en Boston, donde una mujer tuvo que romper todos estos patrones, estos paradigmas, corriendo la maratón, aun cuando habían personas que incluso la invitaban a empujones a salirse de la competencia porque no podía inscribirse, ¿no? Y en muchos deportes incluso está testificado que a veces las mujeres tenían que vestirse de hombres para poder competir. ¿Tú cómo has visto el crecimiento desde que eras tú estudiante a ahorita que ya eres entrenadora? ¿Ves más mujeres a lo largo del tiempo? ¿Ves más facilidad para las mujeres? Yo creo que sí, pero no. La cuestión yo creo que va más enfocada en las creencias arraigadas que ya tenemos desde el núcleo familiar. Las mismas autoridades todavía es como que esa resistencia. Por ejemplo, yo veo en mi caso, ¿no? La parte profesional, pues en el departamento meramente nuestros jefes son hombres. En el núcleo de entrenadores habemos 3 entrenadoras y todo lo demás son entrenadores. Entonces, digo, o sea, no quiero decir que sea institucional, no, simplemente que todavía como que las mujeres todavía no nos aventamos a esa parte de un poquito más, pues. Entonces, en el rol, por ejemplo, como tú lo dijiste, en el judo, creo que todavía el año pasado clasificaban a Juegos Olímpicos más hombres que mujeres. O sea, me tocó el mes pasado, tengo una niña de 12 años que casi empezó a la misma edad que yo empecé, y yo hablaba con ella y me dio mucho gusto porque cuando ella empezó me dijo, es que yo quiero ser como usted y que yo quiero hacer esto y así. Entonces como que eso te llena, ¿no? También parte de tu profesión. Y el año pasado que brincó a secundaria este año, me dice, es que me voy a poner muy tronchatoro y es que dicen que el deporte es para niños. Entonces como que te cambia ahí el chip. Ese es el reto, ¿no? Con las niñas, que cuando pasan al nivel secundario, la adolescencia, pues empiezan con esa parte de la vanidad. Que la vanidad, como yo decía, es que no es malo, le digo. O sea, tú ves ahora las redes sociales, los Instagram, los TikTok de las competidoras olímpicas, y tienen un cuerpazo y se miran, y algunas son modelos, y entonces le decía yo, mira, o sea, pero aparte de eso, te va a dar para viajar y vas a conocer lugares, porque la niña tiene un talento muy, muy innato, pues. Pero no, o sea, lamentablemente no la logré convencer. Entonces, viene eso desde nuestra misma
formación cultural, más que yo siento de ya, por ejemplo, aquí pues institucional. La verdad yo no me he puesto a revisar un poquito los estatutos si hay alguna cuestión donde nos prohíban o algo así a avanzar, pero por la parte así de lo que ahorita conozco, pues sí es esa parte, ¿no? Cultural. Un tema de creencias y lo hemos platicado. A las mujeres no nos enseñan a jugar, a ser campeonas, no nos enseñan a ser líderes, o sea, no jugamos y no crecemos con esas creencias. En alguna ocasión lo platicábamos en un foro y preguntaba cuáles son las diferencias entre mujeres y hombres, ¿no? Las reales diferencias biológicas. Y entre esas diferencias biológicas habían varias personas que hablaban de la fuerza física. Entonces poníamos justamente ese ejemplo. ¿No han visto que hemos sido campeonas mundiales? Tenemos olimpiadas en las que mujeres hemos ganado en el deporte de levantamiento de pesas. Sí. Entonces hay un tema de patrones que ya se están rompiendo. El practicar, empezar a practicar estos deportes y demostrarlo, ¿no? Siendo campeonas. O sea, aún la condición diferente en mujeres y hombres en la Constitución, sí las prácticas nos han limitado mucho en acceder, ¿no? A tener esa fuerza física. Y hablando ya justamente de los temas de diferencias biológicas, recientemente se aprobó en el estado de Nuevo León la ley que otorgaba licencias menstruales a las mujeres bajo ciertos parámetros, ¿no? Para quienes sufrían algunas situaciones complicadas dentro de sus meses. Pero ya hay 3 estados en México que lo tienen y eso es algo que ha estado como por defensoras de los derechos humanos, por feministas, muy en la agenda. El tema de menstruar, pues solamente es un tema biológico y solamente las mujeres menstruamos. Esto en el deporte, yo considero que influye muchísimo, ¿no? Número 1. Como si no hay un acceso adecuado, como si no hay tampoco una empatía. Es decir, si solamente somos, no sé, entrenadores hombres, y esos entrenadores hombres no tienen la empatía, el conocimiento, pues muchas veces pueden obstaculizar, ¿no? El desarrollo de las jóvenes deportistas. Pero también hay otros factores, ¿no? Como los embarazos, solamente las mujeres nos embarazamos. Y si tampoco tenemos el conocimiento, el trato adecuado, y si ese embarazo es de alto riesgo, pues también puede impactar mucho en el desarrollo, en la habilidad, en la disciplina de las mujeres deportistas. A ese tipo de problemas, o a ese tipo de obstáculos más bien, ¿te has enfrentado tú como entrenadora? Pues bueno, por ejemplo, en la cuestión, yo creo que del periodo menstrual, yo creo que e incluso hasta como mujeres, yo creo que yo he caído en ese error. No seguimos también nosotros sin empatizar, porque bueno, por ejemplo, a mí a lo mejor no me causa tanto conflicto el entrenar o el hacer la actividad, o no tengo la misma situación. Ya sabemos que para algunas es muy doloroso, lleva algunas situaciones más de salud. Entonces, yo sí, al principio, por ignorancia, bueno, no por ignorancia, a lo mejor también por empatía, sí caí así como que, mija, pues come mejor, no faltes a entrenar. Es cuestiones también de experiencia, ¿no? Porque pues a lo mejor a mí también me tocó que me trataran así, ¿no? Últimamente ya hemos tratado de suavizar ese asunto también con estas cuestiones. Primero, ver el historial, ¿no? Realmente, porque a veces también el alumno es como que lo agarra como otras situaciones de para no entrenar, pero sí tratamos de tener esa empatía. Sobre todo cuando se puede, ¿no? Cuando ya es una competencia, por ejemplo, ahí pues no puedes hacer nada, ¿no? Puede ser una desventaja, pero al mismo tiempo se ha demostrado que en esos periodos tus hormonas y eso te pueden dar también una posible ventaja. Entonces ya depende otras situaciones. Y en la cuestión de la maternidad, pues, ¿qué te puedo decir? Prácticamente... pues yo tuve a mi primer niña, un día antes todavía estaba dando entrenamientos, no por obligación,
pero pues prácticamente no podía dejarlas. Yo no tuve auxiliar con quien poder recargar mi trabajo. Entonces, pues tuve a mi niña y a los 10 días pues ya seguía dando entrenamientos, ¿no? Entonces, pues sí, ha sido complicado. Prácticamente mi trabajo me permite tenerlas ahí, pero hay mamás que no les permiten, como por ejemplo una empresa, una oficina, y yo creo que esa parte de poder tener espacios, o sea, 3 meses no son nada, pues, o sea, 3 meses no son nada. Entonces, esa parte de tener un poquito más de empatía, como en otros países, que hay veces hasta los periodos van paulatinamente hasta un año. Así es. Entonces, yo creo que debe o puede ser lo más viable, ¿no? O más bien dicho, es lo más viable. Es una gran desventaja la parte de ser profesional y ser mamá. O sea, la exigencia en el trabajo va a ser la misma, pues, pero la exigencia en casa es todavía mayor, y sumando pues el ser esposa, el ser en mi caso soy estudiante todavía, como te dije, soy emprendedora, entonces sí está un poco complicada esa parte. Uh-huh. Pues bueno, Nayeli, a nosotros nos interesaba mucho platicar contigo porque Nayeli, además de ser una reconocida judoka y entrenadora de la universidad, siempre nos ha causado como esta parte romántica de verte trabajando, cumpliendo con todas tus labores. Incluso la hemos visto en entregas, en reuniones formales, entregas de reconocimientos con sus bebés. Y es muy bonito, por un lado, ver que puedas combinar estas dos facetas, pero también es importante visibilizar, y hay quisiera nada más que nos imagináramos, hay una pista de atletismo que es una imagen que también hemos visto en algunos talleres, cómo está la corredora y el corredor, y cómo dentro de los obstáculos están el cuidado de hijos e hijas, a veces de adultos mayores, las labores de la casa, el no tener una guardería, los temas biológicos que ya hemos platicado, ¿no? Entonces, cómo sí llegar a esa meta, y cómo sí eres una campeona, y cómo sí eres una mujer trabajadora, una profesionista, pero que ha sido mucho más complicado, ¿no? Y creo que eso es algo que tenemos que seguirlo hablando y nombrando, porque además somos formadores y formadoras, ¿no? Tú estás formando a jóvenes universitarias y jóvenes universitarios. ¿Alguna reflexión, algo que quisieras, pues, ahondar sobre este tema? Pues nada más a invitar, ¿no? Invitar a las chicas a que no se den por vencidas. Hay veces que uno dice, sobre todo las más jóvenes que a lo mejor llegan a quedar embarazadas o así, piensan que ya el mundo va o puede truncarse, pero siempre va a haber algo, o sea, va a haber algo que va a salir a flote, y que tú puedes con 1, 2, 3, 4, 5 cosas, siempre y cuando pues tengas esa convicción. Yo creo que las mujeres somos guerreras, siempre hemos defendido, o sea, nuestras crías desde o sea, por instinto. Entonces, tenemos ese espíritu de lucha. Y eso no quiere decir que pues nuestra par, el varón, pues no lo sea, ¿no? Simplemente que tiene que ser un equipo, que siempre busquen una persona que sea equipo, y que primero pues siempre persigan sus sueños, y que nunca se den por vencidos. Pues muchísimas gracias. Gracias Muchas por gracias compartir el café universitario con nosotros, y por contarnos tu historia. Pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.